Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a centrarnos en aprender las diferentes estructuras de control y su correspondiente utilidad en Java. Comencemos. Dentro de los distintos tipos de estructuras de control que podemos encontrar en Java, de las más utilizadas casi siempre, la estructura de control if es una de las más importantes y, como ya digo, de las más usadas dentro de Java. ¿En qué consiste exactamente la estructura de control? Hasta ahora nosotros, cada vez que hacíamos una línea de código, queríamos que siempre se ejecutara esa línea de código pero sin ponerle ningún tipo de condición. Es decir, que esas líneas de código se ejecutan siempre pase lo que pase. Pero en un lenguaje de programación normalmente lo que queremos es que haya ciertas condiciones para que ciertas líneas de código se puedan ejecutar. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí con un if que incluye una condición que dice que una temperatura, una variable temperatura, tiene que ser menor o igual que 30. ¿Qué le estamos indicando aquí al programa? Aquí lo que le estamos indicando es que dentro de esa condición, dentro de lo que es if temperatura menor o igual a 30, se debe de ejecutar esa línea de código que es simplemente mostrar por pantalla la temperatura es menor o igual que 30 si se cumple esa condición. Es decir, si la temperatura es menor o igual que 30, aparecerá una vez que se ejecute el programa la línea de código la temperatura es menor o igual que 30. ¿Qué sucede si la temperatura es mayor o igual que 30? Pues que entonces, en este caso, tal y como lo hemos diseñado, no aparecerá ningún mensaje. Se ejecutará el programa y no aparecerá absolutamente nada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, queremos ponerle otra condición a esto? Porque imaginaos qué pasaría si alguien ejecuta el programa, la temperatura es mayor o igual que 30 y no aparece ningún tipo de mensaje. Lo suyo sería, por tanto, que apareciese un mensaje que nos dijera, oye, que la temperatura es mayor que 30. Es ahí donde entra la estructura if-else. Si una de las condiciones o la primera condición que nosotros le hemos establecido, que en este caso es que la temperatura debe ser menor o igual que 30, no se cumple, entonces a través de un else le establecemos que en caso contrario lo que debe aparecer en pantalla es la temperatura es mayor que 30. A partir de ahora veremos muchísimos más ejemplos los que utilizaremos precisamente esta estructura de control y donde veréis que es uno de los recursos más utilizados a la hora de programar en Java. Otra estructura de control es switch. Switch tiene una particularidad y es que se basa principalmente en variables muy específicas. Es decir, dentro de lo que es un if-else entran condiciones que pueden ser de todo tipo y que son mucho más amplias y que te permite especificar muchísimo más la condición que nosotros le queremos establecer a nuestro programa. Sin embargo, con un switch normalmente se suele hacer para variables muy concretas en las cuales queremos que suceda algo en particular y en el cual no solamente tenemos una única variable, sino que hay distintas variables en las cuales, dependiendo del tipo de variable que nosotros tengamos, se va a ejecutar una línea de código completamente diferente al resto de variables. Y vamos a ver un ejemplo para que quede muchísimo más claro. Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual, como podemos observar, estamos utilizando un switch. Y básicamente lo que estamos haciendo es que estamos introduciendo una variable día en la cual le estamos introduciendo valores aleatorios comprendidos desde el 0 hasta el 7. Eso es lo que hace precisamente el método random que se encuentra dentro de la clase math, la clase math, como ya sabéis, está dentro de una de las librerías de Java, y el método random lo que hace es generar un número aleatorio, ¿de acuerdo? Entonces lo que estamos haciendo es que estamos inicializando esa variable, que es la variable día, a un número aleatorio que está comprendido entre 0 a 7. Bueno, concretamente desde 0 a 6. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros le estamos metiendo esa variable dentro del switch. Esa es la condición que tiene el switch, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Nosotros le estamos indicando 7 tipos de casos, teniendo en cuenta que esa variable puede tener hasta 7 tipos de números. Puede tener un 0, puede tener un 1, puede tener un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Entonces, dependiendo del número aleatorio que genere nuestro programa, pues si sale un 0, o en caso de que sea un 0, lo que debería de aparecer es la palabra lunes. Entonces metemos dentro de una variable que le podemos poner el nombre que queramos, en este caso le he puesto día semana, pues esa variable se inicializaría a igual a lunes. Y ahí se rompería el programa. Es decir,
El break que vosotros veis ahí está indicando que como hemos averiguado o el programa ha detectado, o mejor dicho, el switch ha detectado cuál de esos números ha generado aleatoriamente el método random, pues como ya sabemos qué número en concreto es, no necesitamos seguir leyendo el resto de líneas de código. Es tiempo innecesario que estamos invirtiendo en seguir leyendo el resto de líneas de código cuando ya hemos encontrado el caso en concreto. Entonces, si hemos encontrado que se ha generado, por ejemplo, el 0, pues automáticamente, una vez que ya le hemos introducido la especificación, que sería en definitiva que en la variable día semana se introdujese esa palabra que es lunes, pues ahí automáticamente se rompe el programa. Es decir, ahí deja de ejecutarse y automáticamente se terminaría el método en cuestión. ¿Qué pasa si no es el caso 0, que es el caso 1? Pues entonces seguiríamos leyendo. Hasta que no encontrásemos el caso en concreto y el programa no ejecutara la palabra break, automáticamente seguiría leyendo el resto de casos, ¿de acuerdo? Y ya en el último caso, imaginaros que por lo que sea el programa o el método random no genera ninguno de esos números. Pues entonces simplemente le pondríamos como caso excepcional un default en el cual le pondríamos interrogación de ninguno de esos números entra dentro de lo que nosotros estamos buscando. Como ya digo, el switch se utiliza sobre todo para variables muy concretas y para cosas muy concretas. Ya estáis viendo que en este caso simplemente es para introducir los días de la semana dependiendo de un número aleatorio que se ha generado. Ya veremos otros ejemplos en los que se utiliza también esta estructura de control, pero en definitiva, como ya estáis viendo, se utiliza para variables muy concretas en las cuales tengamos diferentes tipos de resultados y que tengamos que evaluar dependiendo del tipo de caso que sea. Bien, y ahora vayamos a un apartado que es súper importante, que son las estructuras de repetición, o como nosotros solemos llamarlo, bucles. ¿Qué es un bucle? Bueno, un bucle en definitiva es establecer también una condición para que se ejecute un número determinado de veces una línea de código en concreto. Para nosotros poder entenderlo mejor, tengo aquí un pequeño ejemplo que os va a quedar súper claro de cómo o en qué exactamente consiste un bucle. Nosotros tenemos una variable i que está inicializada a 5 y le metemos la estructura de control while, que lo que hace es recorrer un número determinado de veces una condición que nosotros le establezcamos. ¿Cuál es esa condición en este caso? Pues nosotros le estamos poniendo que i, mientras i sea menor o igual que 50, que vaya repitiendo la estructura que nosotros le hemos establecido dentro de ese while para que se ejecute. ¿Cuál es esa estructura? Pues le hemos metido un system.out.println que lo que va a hacer es mostrarme por pantalla iteración número y la variable i que va a contener un número en concreto dependiendo de la iteración en la que nosotros nos encontremos, y luego el i++. ¿Qué es lo que hace ese i++? Nos ponemos en situación. Cuando empieza a ejecutarse ese while, nosotros lo que tenemos es que 5 es menor o igual que 50. ¿Se cumple la condición? Sí, porque efectivamente 5 es menor o igual que 50. Por tanto, empieza a ejecutarse el bucle. ¿Qué sucede? Que al empezar a ejecutarse el bucle, lo que me va a aparecer en pantalla es iteración número, y como i en ese momento es un 5, pues lo que me aparecerá será iteración número 5. Pero luego hay otra línea de código que me dice i++. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo que nosotros estamos haciendo es que le estamos sumando a la variable i, que en ese momento vale 5, un 1. Y por tanto, si nosotros sumamos 5 más 1, me aparece un 6. Volvemos otra vez al while. Y en ese momento, la variable i lo que va a contener va a ser un 6, porque hemos sumado a la inicialización de la variable, que es un 5, le hemos sumado un 1, y por tanto ahora esa variable va a contener un 6. ¿6 es menor o igual que 50? Efectivamente sí, por tanto el bucle se sigue ejecutando. Y lo que va a ejecutar va a ser la línea de código que me va a mostrar por pantalla iteración número 6. Después me vuelve a sumar la variable i un 1. Por tanto, ahora tendría un 7 esa variable. Y volvemos otra vez al while y me pone 7 es menor o igual que 50. ¿Se cumple esa condición? Efectivamente sí. Por tanto, se seguirá ejecutando esa condición hasta que lleguemos al 50. En el momento en el que lleguemos al 50, me dirá, ¿50 es menor o igual que 50? Efectivamente sí.
porque le estamos poniendo la condición de que tiene que ser igual a 50. Por tanto, hasta ahí, esa sería la última vez que se ejecutaría el while, porque en el momento en el que se mostrara por pantalla el 50 y pasásemos a la siguiente línea de código en la que le sumamos un 1, volveríamos de nuevo al while y ya tendríamos 51. Y entonces ahí, analizando la condición, me diría, ¿51 es menor o igual que 50? No. Por tanto, en ese mismo momento el bucle while deja de ejecutarse y se mostraría por pantalla todas las iteraciones que hemos ido realizando desde el 5 hasta el 50. Sabiendo ya en qué consiste exactamente un bucle y sobre todo cómo funciona el bucle while, lo que hay que siempre intentar evitar es, en primer lugar, que nunca se ejecute un bucle. En este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el que le ponemos que i es igual a 7 y si nosotros le estamos poniendo como condición al while que i debe ser menor o igual que 5, ese while nunca se ejecutaría. Por tanto, son líneas de código que no estamos utilizando nunca. Por tanto, esas cosas siempre hay que intentar evitarlas y tener mucho cuidado a la hora de implementar un bucle. Pero lo más importante es intentar evitar por todos los medios los bucles infinitos. Yo creo que uno no empieza realmente a programar hasta que, por lo menos una vez en tu vida, no pone un bucle infinito en algún programa y te revienta por todos lados. Un bucle infinito sería, por ejemplo, este caso. Y lo que estamos haciendo es que el bucle se ejecute infinitamente sin que nunca pare. Por tanto, muchas veces os pasará que si ponéis un bucle de este tipo, tengáis que incluso cerrar Eclipse porque la consola lo único que va a hacer es todo el rato ejecutar una y otra vez este bucle. Por tanto, ese tipo de bucle hay que intentar evitarlos por todos los medios, aunque probablemente alguna vez en la vida lo haréis. Vayamos con otra estructura de repetición. En este caso tenemos el do while. ¿Qué diferencia hay entre el while y el do while? La principal diferencia es que en el caso del while, hasta que no se cumple la condición que le estamos introduciendo en el mismo while, el bucle no empieza a ejecutarse. Sin embargo, en un do while, lo primero que se establece es una sentencia que se va a ejecutar y luego, cuando una vez ya se ha ejecutado esa sentencia, le introducimos la condición en el while. Y si por tanto esa condición se cumple, entonces se sigue ejecutando la sentencia. Es decir, primero se ejecuta la sentencia y luego, dependiendo de la condición que le hayamos establecido en el while, se seguirá ejecutando o no. En el caso del while, si no le ponemos la condición de tal manera que el bucle comience a ejecutarse, nunca se va a ejecutar la sentencia en caso, por ejemplo, como he comentado anteriormente, de que no hayamos establecido bien la condición. Sin embargo, en un do while, al menos una vez esa sentencia se va a ejecutar. Mínimo una vez. Después, si la condición no se cumple, se seguirá ejecutando el bucle o no. Aquí tenemos un ejemplo bastante práctico en el que podemos observar que lo que tenemos es un mensaje por pantalla que nos está indicando que introduzcamos un valor entre 0 y 100. Tendremos que introducir nosotros manualmente un número que esté comprendido entre 0 y 100. Y si ese número se ha introducido de forma correcta, entonces el while ejecutará esa condición. Y por tanto, aparecerá el número introducido es 20, por ejemplo. Pero imaginaros que les ponemos 101 una vez que se ejecuta de nuevo esa línea de código. Porque una vez que hayamos introducido bien el número, de nuevo nos aparecerá el mensaje introduzca un valor entre 0 y 100. Es decir, el bucle se romperá en el momento en el que introduzcamos un valor que no esté comprendido entre 0 y 100. Quizá dentro de lo que son las estructuras de repetición, la más usada con diferencia es el bucle for. El bucle for es bastante particular porque se compone, o para poder establecerlo, se tiene que hacer de la siguiente manera. Dentro de lo que son los paréntesis, que es la condición que nosotros le establecemos al bucle for para que se ejecute, tenemos que establecer lo que es su inicialización, la condición por la cual se va a seguir ejecutando y la actualización. Vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. En primer lugar tenemos lo que es la inicialización. Es decir, al igual que hacíamos con el while, tenemos que tener una variable que en principio va a estar inicializada a un valor determinado. En este caso, lo inicializamos al valor de 0. Una vez que hemos inicializado la variable dentro de lo que es el bucle for, le ponemos un punto y coma para indicarle que ahora le vamos a establecer la condición. Y la condición para que se siga ejecutando el bucle es que i sea menor que 5.
Por tanto, este bucle se va a ejecutar 5 veces. En el momento en el que se ejecute esas 5 veces, el bucle se acabará. Le establecemos el punto y coma para poner la siguiente condición y es la actualización. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros vamos a recorrer el bucle desde el 0 hacia adelante, es decir, vamos a empezar 0 más 1, 1, 0, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, 4 más 1, 5, y en el momento en el que se llegue a ese 5, ahí acabaría el bucle, porque ya si hiciéramos otra iteración nos pasaríamos al 6 y por tanto sería mayor que 5 y ahí acabaría el bucle, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que le estamos estableciendo en definitiva es desde dónde va a comenzar a ejecutarse nuestro bucle, que en este caso vamos a empezar a contar desde 0, queremos que se ejecute hasta que i sea menor que 5 y queremos que se vaya ejecutando con una iteración ascendente en la cual vamos a ir sumándole con cada iteración un 1 a la variable inicial, para de esa manera ir recorriendo cada iteración, como ya digo, de forma ascendente. Cada vez que se ejecute una iteración dentro del bucle, lo que nos va a aparecer en pantalla va a ser, en primer lugar, la variable i en ese momento de la iteración, es decir, que cuando empiece el bucle for, como obviamente la variable i está inicializada a 0, tendremos un 0 al que le sumaremos un 1 y por tanto, desde el comienzo de la iteración, lo que se nos va a mostrar por pantalla, como se puede ver en el resultado de la consola, va a ser 1 y luego el mensaje hola. En la siguiente iteración se le sumaría a la variable que en este momento sería un 1 otro 1 más y por tanto ya tendríamos 2 y de esa manera en cada una de las iteraciones, al ir sumándole e ir avanzando en la iteración, bueno, aparecerá 1 hola, 2 hola, 3 hola, 4 hola y 5 hola. ¿Y se puede representar un bucle for en un while? Obviamente se puede hacer y de hecho la estructura, para que lo entendáis, si tenéis muy claro lo que es un while y a lo mejor tenéis un poco más de duda acerca de cómo funciona un for, el for, tal y como aparece en pantalla, equivale a la inicialización, obviamente se pone fuera del while, en el caso del while, es decir que por ejemplo si quisiéramos inicializar la variable i a 0 lo pondríamos fuera del bucle while, la condición obviamente va entre los paréntesis del while, mientras que en el bucle for sería la segunda expresión detrás del primer punto y coma, después lo que es el bloque, es decir lo que se va a ejecutar si se cumple la condición para que los bucles empiecen a funcionar. Y por último, la actualización, que en definitiva es cómo queremos que vaya recorriendo el bucle for o el bucle while nuestra condición. ¿De acuerdo? Y si todavía tenéis más dudas acerca de cómo funciona un bucle o sobre todo cómo funciona un bucle for, yo creo que la viñeta que os he puesto ahí deja bastante claro el funcionamiento de un bucle, ¿no? Es una viñeta que está bastante bien, principalmente porque pone un poco en clave de humor el cómo se podría resolver fácilmente el problema de que te castigaran en clase teniendo que repetir 500 veces una misma frase si simplemente ponemos un bucle for y mostramos la frase no volveré a lanzar cosas en clase. Yo creo que es bastante ilustrativo para comprender realmente cómo funciona un bucle for y qué es un bucle for. Y aquí llegamos a lo verdaderamente importante dentro de los bucles, que son los bucles anidados. Realmente cuando estemos programando de verdad y cuando tengamos que trabajar sobre todo con estructuras de datos en los cuales vamos a tener que manejar una cantidad de datos abrumadora muchas veces, el poder anidar bucles va a ser prácticamente fundamental y esencial para poder desarrollar la mayoría de programas que nosotros queramos implementar. Por tanto, el saber utilizar un bucle, el saber anidar bucles es fundamental a la hora de ser un buen programador. Como podéis observar, aquí tenemos un ejemplo en el cual hemos anidado dos bucles for. Si os dais cuenta, esos dos bucles son exactamente iguales en lo que es su implementación, tienen la misma condición, la misma inicialización y la misma actualización, pero con la diferencia de que las variables obviamente son diferentes, ¿de acuerdo? Tenemos la variable i y la variable j, para indicar ni más ni menos dos números completamente diferentes, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, dentro de lo que es el system.out.print, lo que nosotros tenemos es un tabulador al final de ese i y de ese j, ¿de acuerdo? Que si os dais cuenta en la salida de la consola que está justo debajo, lo que nosotros tenemos o lo que nos aparece dentro de esa matriz que se ha generado son
un corchete en el cual tenemos un número separado, dos números separados por una coma, y en el cual hay un espacio entre cada uno de los corchetes, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, dentro de lo que es system.out.print no he puesto el ln porque el ln lo que hace es hacer un salto de línea. Y nosotros no queremos que se realice ese salto de línea porque, como podéis comprobar, para poder hacer la matriz y que salgan 3 filas y 3 columnas, tenemos que poner simplemente un tabulador. Por tanto, en esa línea que está metida dentro de los dos bucles, es decir, dentro del bucle for con la variable i, dentro del bucle for con la variable j, es decir, se está recorriendo dentro de los dos bucles, lo que nos interesa es simplemente que haya un espacio entre los corchetes para separarlos, ¿de acuerdo? En el momento en el que el bucle, el segundo bucle, el de la variable j, termina, si os dais cuenta, lo que sí que aparece es un salto de línea. Un salto de línea que lo hemos establecido a través del system.out.println, ahí sí, y ahí se realiza ese salto de línea para de esa manera, con la siguiente iteración, poder establecer la siguiente línea de la matriz, que en este caso sería los paréntesis con el 1,0, un tabulador, 1,1, otro tabulador, 1,2 y ya otro salto de línea hasta terminar con la siguiente línea, que sería la última, porque estamos recorriendo, como podéis observar, 3 veces cada sentencia, y de esa manera se nos genera esa matriz que veis en pantalla, ¿de acuerdo? Por tanto, es muy importante no solamente saber establecer bien los bucles y las veces que queremos que recorran una misma sentencia, sino también establecer bien qué es lo que queremos que se muestre por pantalla, ¿de acuerdo? Aquí, si no establecemos bien cómo queremos que se genere lo que va a aparecer en pantalla, obviamente no aparecería esa matriz, y entonces tendríamos que estar dando palos de ciego para hacer algo tan sencillo como es simplemente mostrar esa pequeña matriz. Y simplemente es tener muy claro cómo funcionan los bucles, cómo se anidan los bucles y sobre todo cuál es el funcionamiento y cómo queremos que se muestre algo en pantalla. Bueno, y vamos a comentar un poco por encima lo que son las estructuras de salto. Como he comentado, por ejemplo, anteriormente cuando he explicado el switch, break lo que hace principalmente es interrumpir inmediatamente la ejecución de una estructura de repetición, ¿de acuerdo? En el caso de switch teníamos una serie de casos y entonces si se da uno de esos casos, en el momento en el que el switch reconozca que ese caso se ha cumplido, es entonces cuando se ejecuta obviamente la línea o el bloque que se tiene que ejecutar y que realiza la función que nosotros hemos implementado para que reproduzca el programa, y en ese momento, para evitar que se siga repitiendo, que el programa simplemente siga buscando el resto de casos, pues se utiliza el break para indicarle que ya hemos terminado de ejecutar esa parte del código y que por tanto nos podemos salir en caso de que así sea de incluso el método. Y en el caso de la instrucción continúe, se utiliza simplemente en caso de que queramos que se reinicie el bucle. Es decir, imaginaos que llevamos o estamos en una parte del bucle en la cual se ha ejecutado ya parte de las instrucciones, pero por algún motivo queremos que se reinicie en algún momento determinado de la ejecución del programa. Pues entonces se utiliza ahí la instrucción continue y de esa manera el bucle se reinicia al principio. Pero probablemente muchos llegados a este punto os preguntaréis: vale, nos ha explicado 3 tipos de estructuras de repetición, pero ¿en qué caso utilizo cada una de ellas, no? Bien, while se utiliza sobre todo en los casos en los que no tenemos muy claro el número de veces que queremos que se repita una ejecución. Simplemente tenemos una condición que queremos que se cumpla y mientras esa condición se cumpla se va ejecutando ese bucle. Entonces, de esa manera el while sí que es muy útil, porque no sabemos exactamente el número de veces que se va a repetir ese bucle o ese número de iteraciones, pero sí que tenemos muy clara cuál es la condición que le queremos poner al while para que se vaya ejecutando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de do while, es exactamente igual que el while, pero con la diferencia de que queremos que la primera sentencia dentro de nuestro método se ejecute independientemente de la condición que le pongamos al while en un principio. Es decir, si queremos poner, por ejemplo, un menú, como hemos hecho antes, por ejemplo, donde poníamos introduce un número determinado o introduce un número que esté comprendido entre tal y tal. En ese caso nosotros queremos que se ejecute
en primer lugar esa instrucción y se muestre ese mensaje en pantalla. Entonces, eso lo metemos dentro del do, esa sentencia. Y luego en el while se ejecutará dependiendo de si hemos introducido bien el valor y hemos metido el valor comprendido entre la condición que le hemos establecido, es decir, entre 0 y 50, por ejemplo. Si se da el caso, entonces el bucle while se ejecuta y por tanto se volverá a mostrar ese mensaje en pantalla que introduzcamos otra vez el número, ¿no? Es decir, que el do while es sobre todo útil cuando queremos, por ejemplo, que se muestre un menú o algo por el estilo en un principio y dependiendo de la respuesta o del resultado que obtenga de esa ejecución, pues se ejecutará el while o no. Y en el caso del bucle for, se utiliza principalmente cuando tenemos muy claro el número de veces que nosotros queremos ejecutar nuestro bucle. Es decir, si tenemos muy claro que queremos ejecutar un bucle 100 veces, 500, 200, las que sean, entonces lo normal es utilizar un bucle for, porque sabemos exactamente el número de veces que queremos que se produzcan las iteraciones. No es como en el while que no sabemos exactamente el número, simplemente tenemos muy clara cuál es la condición que queremos que se cumpla para que el bucle funcione, pero no tenemos claro el número de veces que queremos que se repita. Bien, pues como es costumbre vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual vamos a aplicar todo lo que hemos ido viendo a lo largo del video tutorial, ¿de acuerdo? Y el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a implementar un programa que permita realizar operaciones con una secuencia de números enteros. N es un parámetro definido por el usuario. Es decir, que el usuario va a establecer por teclado un número cualquiera, por ejemplo, 3, y entonces lo que me va a generar el programa va a ser una cadena de números enteros, es decir, me va a poner un listado con el 1, el 2 y el 3, ¿de acuerdo? Dice, a partir de este valor vamos a implementar 4 métodos, incluido un toString. Calcular sumatoria, que devolverá la suma de los primeros números, es decir, si el usuario en concreto mete el valor 3, lo que se me genera es una lista con 1, 2 y 3. La sumatoria de esa lista sería sumar 1 más 2, que sería 3, y luego 3 más 3, que sería igual a 6. Es decir, la sumatoria de todos los números me daría 6. Calcular productorio, devolverá el producto de la serie. El productorio sería básicamente ir multiplicando cada número. Es decir, lo que tendríamos sería, en el caso utilizando de nuevo la serie de 3 números, sería 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. Y así sucesivamente si el listado, por ejemplo, pues fuese más largo, ¿vale? Sumatoria de los números pares. Computar la suma de los números de los n primeros números pares. Es decir, que lo que haríamos sería hacer la sumatoria del listado que tenemos de todos los números pares. Es decir, que si seguimos con el mismo ejemplo, tenemos ese listado de 3 números, la sumatoria sería el 2, porque no hay otro número par. Por tanto, lo que me aparecería en consola sería el número 2, ¿de acuerdo? Y hay que hacer lo mismo también, pero con los números impares. Es decir, que en ese listado de 3 números, la sumatoria de todos sería 4, porque tenemos de números impares el 1 y el 3. Si a eso lo sumamos, me saldría 4, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo bien claro y habiendo leído el ejercicio una y otra vez y teniendo claro exactamente qué es lo que nos pide, yo obviamente ya tengo resuelto aquí lo que es el ejercicio, ¿de acuerdo? Y vamos a ir explicando paso por paso, como suelo hacer yo, cada una de las líneas de código y de los métodos que he ido realizando, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, vamos a establecer un atributo que va a ser privado porque solamente le concierne, como ya vimos en la clase de objetos. Y si tenéis dudas acerca de clase y objetos, no lo tenéis todavía claro y dudáis mucho, os vais al anterior videotutorial y por favor revisáis el videotutorial 5 y el 5.2, que ahí lo explico detenidamente y se entiende todo. Lo revisáis, hacéis ejercicios y que os quede claro, porque si no, no tiene ningún sentido que os pongáis a hacer este ejercicio si no tenéis todavía claro en qué consiste en clase y objeto, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en la clase serie enteros, que es la clase que yo me he creado para poder desarrollar el ejercicio, y lo primero que he hecho ha sido generarme, como se puede observar aquí, un método privado. ¿Por qué? Porque solamente le concierne a la clase serie enteros. Este atributo privado es un entero, ¿de acuerdo? Porque lo que nosotros queremos generar es un listado de números enteros y le he puesto como nombre n.
Le podría haber puesto cualquier otro y vosotros le podéis poner el que queráis, pero yo le he puesto n, ¿de acuerdo? Entonces esa es la variable con la que vamos a ir jugando a lo largo de todo el ejercicio. Teniendo en cuenta esto, me he generado un constructor, como podéis observar aquí, el cual no he inicializado lo que es esta variable, por eso le pongo el this, porque estoy utilizando la variable que me he declarado al principio de todo y que es la variable general del ejercicio. Entonces estoy utilizando esta variable, que es esta, y la estoy inicializando a este argumento, al argumento que yo le estoy introduciendo en el constructor, que como ya sabéis el constructor se crea utilizando el mismo nombre de la clase, ¿de acuerdo? Pero sin obviamente el class.